dialéctica hegeliana y su crítica, el lento pasaje de Schelling, Feuerbach, Kierkegaard, Marx, a Sartre, Subir y Filosofía de Liberación, pero aquí hay un resumen, le pongo. Y ese resumen es cortito, pero es distinto, está más condensado. Y me llama la atención que están muchos de los temas que yo quiero aclarar, y ya estaban aclarados. Sobre la analéctica estaba claramente expresado el tema. Y cuando algunos dicen, bueno, ¿qué significa la analéctica? Significa que no se ha leído este pequeño texto. Por eso la pregunta. Entonces, lo quiero rehacer, como en una repetición, donde pase de los supuestos, premisa mayor, a la conclusión, más rápido que lo anterior, y cómo nace el tema de la analogía o la dialéctica. En el programa que hice sería el parágrafo 5, la dialéctica post-hegeliana, Schelling, Feuerbach, Marx, Sartre, pero también sería la analogía fidei, Emmanuel Levinas y otros, la palabra del otro. Sería el tema 5 y 11 del programa, pero repensado. No solo a partir de la lectura de aquí, sino que en estos días, ya escribiendo un poco las clases, para que salga un librito más chiquito todavía que las 14 tesis de ética, que de paso Trota me dice, está listo, se publica en Madrid el librito, pero el que distribuye en México Trota se llama Colofón. Ha propuesto editarlo en México para que salga más barato. Entonces va a haber una edición mexicana de las 14 tesis de ética, y quizás ahí mismo salga, pues, mínima lógica de la liberación, el método analéctico como librito. En estos días he estado volviendo a Schelling, releyendo un trabajo grande, Pérez Barujo, de un español, como 700 páginas sobre el Schelling más difícil. Y ya les dije que cuando uno se lo pone a leer a Schelling, se pierde. Y justamente en el apéndice de la filosofía de la revelación de Schelling, publicado en alemán en Surkamp, hay al final de las lecciones, que es un librito grande de Schelling, de sus clases de 1841, hay como 30 cartas de gente, alumnos, que asistieron a las clases desde la primera clase y que les fue pasando al escuchar las lecciones de Schelling, que se prolongó durante 2 semestres. Al principio había 500 alumnos y había tal ruido que nadie escuchaba nada. Digo yo, pues no tenía micrófono, aunque a veces los micrófonos no sirven, de tal manera que Schelling habló en medio de una multitud de gente que aborrotaba las puertas y las ventanas, y como no los habían dejado entrar, golpeaban para poder entrar. Era aquello un lío y nadie entendió nada de lo que dijo. Pero a medida que ya hubo menos público, como ahora, ya se pudo ir escuchando, pero era muy complicado. Y casi todos expresan que no logran entender qué está hablando Schelling. Casi todos. El único que se ve que capta el tema, por ejemplo, es una carta de Feuerbach, justamente a Marx, y Marx a Feuerbach. Y yo había dicho que no había encontrado ninguna referencia directa de Marx a Schelling. Ahora encontré unas cuantas. Marx se refiere mucho a Schelling en su diálogo con Feuerbach,
y en general muy negativas, a tal punto que Feuerbach dice, bueno, esta teodicea de Schelling es más bien una teosofía, o más bien un teosofista. Teo y un sofista griego, ¿no? Entonces usa la palabra teosofisma. O es decir, habla sobre Dios y Dios y Dios y al fin no se entiende de qué está hablando. Por eso entonces que ahora me preguntaba más, a ver, ustedes saben que Lukács escribió un libro, El asalto a la razón, y pone a Schelling el padre del irracionalismo, del cual va a salir Schopenhauer, Nietzsche y algo que está muy de moda, justamente el Heidegger de la voluntad de poder. Entonces, efectivamente, hay una referencia de Schelling a Schopenhauer y de Schelling a Nietzsche, muy directa. Entonces yo digo, ¿y cómo entonces yo puedo sacar de ahí las hipótesis por una filosofía de liberación si fue siempre interpretado por el comienzo del irracionalismo y más bien de derecha? Entonces hay que tomar con mucho cuidado. De ahí que la idea es la siguiente. Schelling, la verdad, al fin, se perdió en muchos temas, pero hay que recuperar 3. Los demás es una pérdida casi infinita de plantear los temas desde una dialéctica del absoluto antes de la creación, de una complejidad gigantesca, y por eso también la reacción propia de Kierkegaard ante Hegel, pero yo pienso también ante Schelling. El idealismo alemán terminó en una complejidad subjetiva, primero individual, y luego de eso hizo el absoluto Dios, y trasladó a Dios una cantidad de temáticas que terminó por enroscarse sobre sí mismo y desaparecer. Justamente ese pasaje es el que me interesa. ¿Qué queda de Schelling? Primero, en 1809 él escribe un trabajo sobre la libertad. La libertad como el punto de ruptura con la dialéctica del ser en Hegel, que no tiene rupturas. Puede decir que es un ser que se determina, que se hace esencia, y la esencia que se hace concepto y llega al saber absoluto. Es todo un proceso sin ruptura y hacia adentro. O es decir, lo empírico se deja al comienzo de la fenomenología y se va hasta el ser, y el ser es la subjetividad absoluta, y luego la subjetividad absoluta se va determinando a sí misma hasta llegar a la autoconciencia absoluta a través de la filosofía de naturaleza, del espíritu humano y de la historia donde Dios se recupera a sí mismo. Es una verdadera mística, metafísica, de la cual entonces Kierkegaard va a decir, es tan absoluta que es ridícula. Hegel. Pero lo que pasa es que Schelling, ¿qué pasará? ¿Está muy fuerte? ¿O yo muevo mal? No, es interferencia. ¿Le voy a cambiar el micrófono? Lo voy a poner de este lado. Porque hace interferencia con esto. Ya hizo de nuevo, pero bueno. La dualidad. Entonces, el tema de la libertad, puesto como ruptura de la lógica hegeliana, es el primer tema. Y me interesa muchísimo porque va a ser por el lado de la libertad del otro, de donde va a surgir la posibilidad de la exterioridad, la analogía y todo. Entonces, el tema de la libertad
es muy importante. Pero para llegar al tema de la libertad en el ser humano, Schelling se va a la posibilidad de que el ser humano sea libre si las condiciones metafísicas de la posibilidad de la libertad se dan en Dios. Y entonces es el tema de la existencia del mal. Si hay mal, es que hay libertad. Si no hay libertad, no hay mal. La existencia del mal prueba la libertad. Pero eso, ¿cómo puede darse en Dios? El mal absoluto sería anterior a la creación. La verdad, lo dejo al tema para un curso que no voy a hacer. Pero es muy engorroso. Pero debo decir, Agamben, en El Reino y la Gloria, ahora ha trabajado exactamente el mismo tema. Se llama El Reino y la Gloria. Y el tema es, en Agamben, el tema de la economique theou, la economía de Dios. Agamben es un librito que se ha publicado, Bernardo me lo dio. De paso, Bernardo está ahora en Cali, Colombia, haciendo un curso con estos temas. Y cuando venga la próxima semana le voy a preguntar a ver qué tal le fue, porque es un joven filósofo nuestro que da un curso muy esperado en otro país latinoamericano. Digo esto porque él me dio el librito, me lo consiguió hasta en italiano, El Reino y la Gloria. El tema de Agamben es si hay libertad humana, y es el tema de Leibniz, y es el tema de Schelling en el libro sobre la libertad, que es la ruptura con Hegel. En 1809, Schelling rompe con Hegel. Su alumno, en cierta manera, ahora es repudiado por su maestro. Estamos ante la lógica grande de Hegel, que va a ser en el 1811 y 12, de tal manera que Hegel apenas se ha publicado la fenomenología y está empezando a describir su gran sistema unívoco, el ser que se desarrolla. Eso para mí es la univocidad, que termina en la política diciendo el Estado, que es el portador del espíritu en un momento de la historia, es el Estado absoluto ante el cual todo otro Estado no tiene derecho. Voy a decir que algo que me parece muy lógico termina por ser una política autoritaria y autoritaria metropolitana con respecto a las colonias. Quiere decir que la lógica llega a armarse con tanques y aviones, porque es el fondo de la guerra que aún hoy se lleva a cabo, por ejemplo, en el Medio Oriente. En 1809, 3 años antes de que Hegel saque la lógica, 9 años antes de que Hegel publique la enciclopedia, que es su libro de texto, en Heidelberg, que ya ahora es por primera vez profesor en una gran universidad como Heidelberg, lo que le va a llevar a ser profesor en Berlín y desplegar todo su sistema. Estamos antes del sistema de Hegel, ya Schelling lo está repudiando, pero Schelling pasa a la oscuridad, va a München y después a Erfurt, a otros lugares, ya desaparece. A veces leemos autores en tanto transmiten la gafeta de una carrera de posta y luego que transmite la gafeta ya ni sabemos qué hizo. Por ejemplo, Feuerbach hizo el paso de Hegel a Marx, entonces se estudia Feuerbach en 1843-44. Pero Feuerbach va a morir en el 1856, va a escribir 14 volúmenes. Bueno, nadie sabe lo que pasó después. Lo mismo pasa con Schelling.
Schelling es el que permite el sistema de la identidad absoluta de Hegel, pero cuando empieza la crítica, ya Schelling desaparece. Pero reaparece en 1841 hablando de este tema, de la libertad, pero con un segundo tema. Debo decir que al hablar de libertad, produce una escisión fundamental. Rompe la unidad del ser. Rompe la unidad del ser. O es decir, él va a decir, en Dios, yo creo que la formulación de Feuerbach, después de mucho leer a Schelling, me parece bien, un teosofisma. O es decir, tanto hablar de un Dios antes de la creación es un problema para un filósofo, porque quizás ni podemos hablar ni de Dios, pero hablar de Él en su interioridad y escribirse cientos y cientos de páginas de lo que hizo y lo que es y cómo antes de la creación, ya suena a un teosofisma, o es decir, algo desmesurado. De todas maneras, él dice, en Dios existe el fundamento de su existencia. No voy a explicar qué significa en Schelling eso, pero usa la palabra Grund des Existenz. En Dios eterno existe el fundamento de su existencia, pero detrás del fundamento hay una voluntad de ser fundamento. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, habría que tomarse despacio. Pero ahí pone Wille. Hay una voluntad anterior del ser, que es el fundamento. Entonces, distingue entre el fundamento como el ser y una voluntad anterior al ser. De ahí va a salir Schopenhauer y de ahí va a salir Nietzsche, que el origen es voluntad. No saber ni inteligencias, sino una voluntad misteriosa y eterna que está debajo del fundamento mismo. Y luego, el otro momento es que la existencia de Dios también se expresa. Y la expresión del ser de Dios es la revelación. Entonces en Dios hay como dos componentes originarios. La voluntad del fundamento y la voluntad de la revelación. Y la revelación es ponerse fuera de sí de Dios, poner al universo como naturaleza y como historia, y revelarse en las religiones, en sus mitos. Y en 1793, tenía 18 años, Schelling escribió un libro sobre pequeño brochure sobre filosofía de la mitología. Le interesó el mito. Después lo dejó porque entró a la parte sistemática siguiendo a Fichte. Pero ahora la revelación de Dios se hace efectiva por la existencia del universo natural, pero es Dios sin conciencia, es el universo, pero que no tiene conciencia de sí mismo, porque es la pura naturaleza. A la naturaleza produciendo el espíritu, que es ya el saber y la conciencia, y a través de esa historia, la autoconciencia de Dios, como lo pensaba Hegel, pero no hacia adentro como conocimiento, sino empíricamente hacia afuera. Y esa revelación de Dios, por último, se va a hacer a través de los mitos, y el mito cristiano va a ser la plena realización de Dios. Entonces, él va a decir, segunda parte, podemos ahora tener una filosofía no puramente negativa, que es la filosofía de Hegel, porque Hegel lo que estudia es el conocimiento que tenemos de la realidad, pero lo que hace Hegel es ir de concepto en concepto hasta el saber absoluto, y es puro conocimiento.
Y entonces él dice, el conocimiento como pura posibilidad, y eso es una filosofía negativa, no tiene ningún contenido empírico. Todo lo que estoy diciendo exige un trabajo muy especial sobre Schelling. Él va a proponer contra la filosofía negativa de Hegel como puro pensamiento, una filosofía positiva. Y ahí se va a abrir Feuerbach y sobre todo después Marx, porque Marx va ya a estar en la línea de la positividad empírica de la historia. Y no va a ser una historia de la mitología, sino va a ser una historia primero del Estado y después de la economía, y va a descubrir el capital y va a salir el capital. O es decir que cuando Marx critica a Hegel, que lo único que ha hecho es pensar el pensamiento y ha olvidado lo real, está hablando de Schelling. Y ahora sí sé que Marx leyó Schelling, porque cuando escribe a Feuerbach, le hace la crítica a Schelling también, de haberse enredado en problemas teológicos, pero se ve que lo ha leído y le va a quedar la consigna de la filosofía positiva desarrollada en la historia, pero no a nivel mitológico, sino a nivel político primero y económico después. ¿Ven? Este es el tema que quiero sugerirles, porque Schelling va a estar detrás de todas estas ideas. Y la tercera idea entonces es que la revelación positiva descubre lo real mejor que nuestra inteligencia. El saber conoce las cosas, la ciencia. Pero qué mejor que el absoluto se revele para descubrirme el misterio de la realidad. Claro, eso no lo puede decir un filósofo como filósofo de la liberación, pero lo puede decir un filósofo del idealismo alemán, que piensa todo desde Dios. Y entonces él dice, en la revelación positiva se descubre el sentido de la realidad mejor que el conocimiento de la ciencia aún. Y entonces él dice, no es lo irracional, sino es lo que descubre el sentido mismo de la racionalidad. Y ese es el gran proyecto de Schelling, y muere en él, en una gran filosofía de la revelación de un Dios que se manifiesta en la historia al ser humano y descubriéndole el secreto de la existencia empírica positivamente, primero por los mitos. Entonces él tiene una visión muy positiva de todos los mitos de la humanidad. No los descarta como mitos paganos, griegos, o esto o aquello, sino que los toma como comienzo de una revelación que en el cristianismo llega a su culminación. Y termina así su vida escribiendo en estos temas. Eso es Schelling. En la página 176, está en mi página web, digo yo, parágrafo 25, resumiendo lo ganado hasta ahora. Y entonces repaso lo que acabo de decir de Schelling. Pero lo interesante también es el paso siguiente. El paso siguiente lo da Feuerbach. Feuerbach, entonces, va a ser una primera inversión del pensamiento schellingiano. Va a pasar de lo teológico a lo antropológico. Va a secularizar el pensamiento de Schelling. Él va a hablar de que se tiene que pasar del ateísmo a la afirmación del ser humano, como la antropología. Entonces, la temática de Schelling ahora ya no va a ser planteada en Dios antes de la creación, sino va a ser planteada desde la antropología. Y sus libros de Feuerbach son muy interesantes y yo los recomendaría. Cuando los leímos en seminario hace 40 años,
el primer trabajo es Hacia la crítica de la filosofía hegeliana, 1839. Estamos 2 años antes de que Feuerbach escuche a Schelling y él sí lo entienda, aunque lo entiende críticamente, igual que Kierkegaard. Kierkegaard escribe magníficas clases de Schelling, porque Kierkegaard era un hegeliano danés que ya estaba en contra de Hegel, que era la gran escuela de filosofía en Copenhague y en el Báltico. Entonces él buscaba la manera de criticar a Hegel, estaba en contra. Entonces él escuchó a Schelling y cuando uno lo lee es complicadísimo porque está suponiendo toda su teosofía, pero él lo capta y también lo capta Feuerbach. En 1841 Feuerbach escribe La esencia del cristianismo. Algunos dirán, ¿y qué sentido tiene esto, la esencia del cristianismo? Es que la culminación del pensamiento de Schelling había sido la filosofía de la revelación. Y la culminación de la historia de la mitología había sido la revelación cristiana. Quiere decir entonces que por último todo el pensamiento de Schelling remataba en una interpretación del cristianismo. Y la esencia del cristianismo va a ser la crítica de Schelling a la comprensión del cristianismo en Schelling. Y lo interesante, si ustedes lo leen, y está publicado en la misma colección de Sígueme, en donde se publicó Mi método para la filosofía de la liberación, de Hugo Asman, publicó La esencia del cristianismo, un libro de 400 páginas de Feuerbach. ¿Por qué en 1974 se publicó ese libro? Y bueno, porque Feuerbach daba idea de lo que significaba justamente el proceso de liberación en América Latina. Y los 2 últimos capítulos son muy interesantes, porque dice, la esencia del cristianismo no es esta autoconciencia de Dios y cuánta cosa. Léanlo para que no se escandalicen de lo que voy a decir. Él dice, la esencia del cristianismo es comer y beber. Comer y beber. ¿En qué se basa? En lo que yo siempre he hablado. Osiris dijo, ¿qué has hecho bueno para ser resucitado? Di de comer al hambriento, di de beber al sediento. Ya. Comer y beber es la esencia del cristianismo. Él lo pensaba, no se escandalicen, porque en esta facultad de estas cosas no se han hablado nunca. Entonces hablar de estas cosas es muy peligroso o incomprensible. No se escandalicen si eso es una referencia a la Eucaristía, en donde el cura o el sacerdote más pulcro ofrece el cuerpo y la sangre del Mesías, que es el cuerpo, es un pedazo de pan que se come, y el vino, el símbolo de la sangre, que es la vida, que es beber, comer y beber. Es una referencia eucarística. Este tema fue el que a mí me sugirió Feuerbach, Schelling y todas estas cosas, que cuando leí el texto de Bartolomé Las Casas, en 1514, un texto en hebreo, que Bartolomé dice, y el cura Bartolomé de Las Casas, que tenía su encomienda en un pueblito de Santi Espíritu de Cuba, el gobernador Velázquez le dijo de celebrar la misa, la Eucaristía, Feuerbach, leyó un texto del Eclesiástico, pero el Eclesiástico es un texto del segundo siglo crítico del templo, se llama Ben Sira en hebreo, y entonces el texto dice, ofrecer a Dios el pan o el bien robado a los pobres es matar al hijo en presencia de su padre. Y entonces dice, se dio cuenta que no tenía pan, y entonces le dijo al gobernador Velázquez, no puedo celebrar la misa
y vendiendo su yegua y 2 o 3 cosas más que tenía, se pagó el ir de Santi Espíritu a La Habana y se fue a España a luchar en favor de los indios. A eso se está refiriendo Feuerbach. Miren qué extraña manera de pensar de este profesor que está aquí hablando. Una referencia al pensamiento semita y al pensamiento post-hegeliano en una situación ritual, pero económica. Porque yo lo he dicho 1000 veces, si yo le robo el pan al indio, ¿y por qué se lo robo? Porque en la encomienda no le pago salario, porque produce en las haciendas de los conquistadores gratis. Quiere decir entonces que el pan se lo robo al pobre. Y dice el texto, el pan es la vida del pobre. Esa formulación simbólica, mítica, es estrictamente todo el Capital de Marx. El valor para Marx es objetivación de vida. Lebensgegenständlichkeit. Yo pongo mi vida 10 horas para hacer esta mesa en 10 horas. Y a la noche, como he dicho 1.000.000 de veces, estoy cansado, he aniquilado mi fuerza de trabajo. ¿Dónde está mi vida? En la mesa. ¿Cómo se llama? Valor de cambio. Si lo vendo, recupero el pan, puedo dormir, puedo rehacer mi fuerza de trabajo, estoy con vida. Pero si me roban la mesa, ¿cómo hago para reproducir mi vida? Me la han robado a las 10 horas, no puedo recuperarla, muero. Marx, eclesiástico, Feuerbach, Bartolomé Lacasa. Qué extraña manera este profesor de hablar. Bueno, soy viejo y tengo derecho a ser sabio. Al relacionar las cosas más extrañas, sacarlas de su contexto estúpido cotidiano de la facultad. Y entonces, estoy hablando como Feuerbach, porque Feuerbach tiene, después de la esencia del cristianismo, 3 libros fantásticos. Se los recomiendo. Primero, necesidad de una reforma de la filosofía. 1842, un año después de Schelling. Hay que reformar la filosofía y hay que dejar el idealismo y hay que transformarse en una filosofía empírica, positiva, dice Schelling. Schelling hablaba de la positividad como revelación mítica. Él ya no. Él ya agarra a Kant y dice, no es lo mismo pensar un talero. Thaler era una moneda. De ahí viene el dólar, Thaler, dólar. Dólar viene del alemán Thaler. No es lo mismo pensar un peso que tener un peso. ¿Ah? La gente lo sabe. Porque ojalá yo tuviese 1.000.000, pero no es lo mismo pensar 1.000.000 que tenerlo. ¿Y qué es lo que media entre los dos? La intuición empírica, sensible, de que los toco al 1.000.000. Lo demás es pensado. Entonces, hay las condiciones de posibilidad sensible de la existencia. No es lo mismo pensar Hegel que ser real. Pero ahora ya no es la revelación mítica por la que Dios se revela el sentido de las cosas, sino que ahora es, dejemos de lado por un tiempo el saber y vamos a lo empírico, y lo empírico es positivo, y la positividad es existencia real. Hay que pensar lo empírico. Tesis provisorias para la reforma de la filosofía. Segundo librito, 1842. Tercer libro, Principios fundamentales de la filosofía del futuro, 1843. Está escrito aquí, esa filosofía del futuro es la filosofía de liberación. Tal cual. En la pretensión de un joven filósofo sonaba mal.
Y algunos me dicen, ¡qué pretensión! Estaba el abstracto de un Dios antes de la creación. Y entonces, tu Dios ser recibió la reserva nueva filosofía hoy la poder ser porque el individuo toda su sobre que es un toque
la que con la que y con la ley. Entonces, allá en su comportamiento, hay cosas que ella